Ya está siendo grabada la clase para tener después y poder revisar. Como les decía, habíamos visto autopolarización, luego vimos polarización por divisor de tensión y estábamos trabajando con los ejercicios híbridos, ¿no? Que mezcla lo que son el BJT con el JFET. Ahora, dentro del caso del JFET, nos faltaba ver un tipo de polarización que se denomina polarización fija. La estructura es como la están viendo en la pantalla compartida. Este tipo de polarización no se llega a usar mucho porque requiere dos fuentes de tensión en la parte de polarización y eso muchas veces se vuelve dificultoso, ¿no? Porque necesitas dos equipos. En cambio, autopolarización y divisor de tensión utiliza una sola fuente de tensión y eso es beneficioso. Pero de todos modos lo vamos a ver rápidamente para ver de qué se trata. ¿Ya? Entonces vamos a realizar el análisis DC o la polarización. Ustedes saben que los capacitores van a estar abiertos y vamos a redibujar nuestro circuito. Lo que pretendemos hallar es el punto de operación, porque el punto de operación es lo que nos interesa, más que todo de la parte de polarización. RE llega a desaparecer, pero no así esta batería. El motivo ya muy bien lo saben ustedes, porque la corriente de puerta es cero. ¿No? ¿Por qué es cero? Eso ya lo hemos explicado en su momento. Bien, sería nuestro I de drenador y de surtidor. Y acá nuestro voltaje puerta surtidor. ¿No? Y aquí el voltaje drenador surtidor. ¿No? Entonces acá si hago una mallita en la parte de puerta surtidor, voy a ver que es igual a esta batería adicional más voltaje puerta surtidor, ¿no? Y cerramos el circuito. Como me interesa determinar el voltaje puerta surtidor, es lo que vamos a despejar. Tiene que ser negativo porque no se olviden que va a estar polarizando inversamente entre puerta y surtidor. Me sale directamente el valor de la batería, que es B, pero con signo negativo. En este caso, la segunda ecuación para hallar la corriente del drenador, la que nos está utilizando. Cuadrado. Acá lo bueno de este tipo de polarización es que no es necesario tener constantes y todo eso. Es reemplazar directo porque el voltaje puerta surtidor es un valor concreto, ¿no? Entonces reemplazamos eso y tenemos ya la variable I de drenado. Menos con menos se volvería más. Y tenemos nuestro I de drenador, ¿no? Podríamos decir que I de drenador ya lo tenemos y también voltaje puerta surtidor. Simplemente nos quedaría hallar voltaje drenador surtidor, ¿no? Para tener los tres parámetros del punto de operación en este caso. Para eso vamos a trabajar en la malla drenador surtidor y escribimos una malla menos PDD más corriente de drenador por RD más voltaje drenador surtidor y vamos a cerrar el circuito. Y ahí de acá despejamos lo que estamos buscando, ¿no?
voltaje drenador surtidor va a ser igual a VDD menos corriente de drenador por RD, ¿no? Entonces tenemos los tres parámetros del punto. Voltaje puerta surtidor, corriente drenador y voltaje drenador surtidor. Ahora aprovecharé y sacaré la recta de carga de esta ecuación, despejando corriente de drenador, llevándolo a la forma de una recta de carga, ¿no? Rápidamente voy a ver que la ordenada al origen va a ser VDD sobre RD. La pendiente va a ser negativa, como en los otros casos, por voltaje drenador surtido, ¿no? La ecuación de la recta de carga. Y esto lo podemos graficar, ¿no? Que tendríamos voltaje drenador surtidor, corriente de drenador. Y nuestra recta más o menos así, donde esto vale VDD. Y esto, viendo la ecuación, vale VDD sobre RD, ¿no? La pendiente negativa, 1 sobre RD. ¿De acuerdo? Y sobre esto podemos tener nuestro punto, ¿no? A ver, un VGS, que digamos está por aquí. Es el VGS que hemos hallado hace rato. Va a haber un ID y va a haber un voltaje drenador surtidor. Y el punto estaría acá, ¿no? Punto de operación. Y algunas variables adicionales para este caso. Por ejemplo, si me piden voltaje surtidor, en este caso el voltaje surtidor va a ser igual a 0, ¿no? Voltaje drenador, que sería igual a VDD menos ID por RD. O sea, eso ya lo sabemos muy bien. VDD menos ID por voltaje en RD. Esto va a ser igual a ID por RD, etcétera, ¿ya? Ahora, la parte gráfica acá no tiene mucho beneficio, que habíamos dicho que la parte gráfica lo que va a hacer es optimizar, ¿no? Este sistema que en los otros casos tenemos entre la ecuación 1 y la ecuación 2. En este caso, como es un simple reemplazo y directamente tenemos otra variable, no te aporta esa optimización de tiempo, no vale la pena hacerlo, pero se podría hacer. Sería graficar la ecuación 1, que va a ser una recta directamente vertical, y la ecuación 2, ¿no? Que es la curva con los 4 puntos, y la intersección directamente también te va a dar la raíz, ¿ya? En cambio, en divisor de tensión y en autopolarización sí se nota el beneficio de la opción gráfica en esta parte, ¿no? Primero te evita tanto cálculo en constantes y luego de manera más directa te da las dos variables, ¿no? Y de drenador y voltaje puerta surtida. Y ahora sí continuaremos y veremos la parte de AC, pero para eso vamos a necesitar el modelo equivalente. Como es similar el procedimiento que hay que seguir con el BJT, entonces esto va a ser bastante fácil y rápido. Entonces tenemos que usar un modelo. Modelo equivalente para JF, ¿no? Entonces, ¿qué busca un modelo? A través de componentes conocidos, lo que busca es representar la funcionalidad del transistor en este caso, ¿no?
Entonces vamos a agarrar un transistor JFET canal N. Sería este. Puerta, drenador, surtidor. Esto no sé si va a entrar ahí, aquí abajo lo vamos a hacer. Y el modelo que se utiliza es donde esta es la terminal del drenador, terminal de la puerta y la terminal del surtidor. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar para nuestro análisis en AC. Vamos a describir las variables. Por ejemplo, algunas variables son nuevas y otras no. VGS. El VGS es el voltaje puerta surtidor, pero el componente AC. Vamos a recapitular un poco la parte del VJT. Por ejemplo, en el VJT tengo un I de base, que es en DC, que lo obtengo de la parte de polarización. Cuando meto la señal para amplificar, ahí tengo un I de base, pero que es en AC, el componente AC. Y juntos, es el I de base en DC más el I de base en AC, me dan la señal completa del I de base, que tiene los dos componentes, DC y el componente. Acá es la misma idea. Tengo el voltaje puerta surtidor, que es de DC, el componente de DC, que lo obtengo de la parte de polarización, y tengo el componente voltaje puerta surtidor de AC, ¿no? Que es cuando ya meto la señal. Y al final el voltaje puerta surtidor es una señal con los dos componentes, DC y AC. Luego, GM, esto es nuevo. GM es una variable nueva que se utiliza acá en el modelo, que lo han denominado transconductancia. ¿Ya? G sub M. G sub M se denomina transconductancia. La transconductancia básicamente va a medir las variaciones entre la variable controlada, que es I de drenador, contra la variable que realiza el control, que es voltaje puerta surtidor, ¿no? Y como es una relación de corriente y voltaje, tiene una relación a la conductancia. Y como mide variable de salida respecto a variable de entrada, le han aumentado el término trans y por eso se llama transconductancia. Sus unidades puede ser ohmio a la inversa. En algunos libros usan lo que es el mho y en la mayoría de los autores se utiliza lo que es el cielo. ¿Ya? No vayan a confundir con segundos o milisegundos. ¿Ya? Vamos a hablar de milisiemens, siemens, etc. Como unidades de esta nueva variable. Ahora, ¿de dónde lo sacamos? El GM lo sacamos de la hoja de datos, normalmente. O si no, lo vamos a tener que calcular. En la hoja de datos viene como un parámetro de admitancia, viene como IEFS, no viene directo como GM. Entonces, ustedes revisan
la hoja de datos de un transistor JF, tienen que buscar esta variable, YFS. Ese valor es directamente la transconductancia. ¿Ya? Luego tenemos el RD, que es la impedancia de salida del transistor. ¿Ya? ¿De dónde lo vamos a sacar? Lo mismo, lo vamos a sacar de la hoja de datos, pero va a venir como este parámetro de admitancia IOS, y el RD es el inverso. ¿Ya? Buscamos esto y realizamos este cálculo. Y tenemos el RD. Esto lo vamos a sacar de la hoja de datos. Buscamos este dato del transistor que vamos a querer manipular. ¿Ya? Ahora nos ocuparemos del GM, de la transconductancia. Para esto vamos a ir al modo gráfico, recordando un poquito. Ahí de drenador, voltaje, puerta surtidor. Acá tenemos curva. Cuando el voltaje puerta surtidor es cero, esto valía IDSS. Y cuando la corriente drenador es cero, esto vale de sub P, ¿no? Eso ya lo conocemos. Ahora, si vemos la relación de la transconductancia, indica que es una variación variable controlada ID, sería el delta ID, ¿no? Sobre la variable que realiza el control, es decir, voltaje puerta surtidor. Tenemos un punto de operación y vemos esta relación, podemos ver que es la pendiente en ese punto, ¿no? Esa relación. Entonces, yo tengo la ecuación de la corriente de drenador, que es esta. Yo sé que la transconductancia es la pendiente, ¿no? En un determinado punto. En este caso, nuestro punto de operación. Entonces, matemáticamente, ¿cómo podríamos obtenerlo? Podemos obtener que Gm va a ser igual a la derivada de esta corriente, de esta ecuación, con respecto al voltaje puerta surtidor. Entonces, si hacemos eso, ¿qué sería igual nuestro Gm? Pues derivamos esto, ¿no? Sería 2 veces IDSS 1 menos BGS sobre BP. Acá le disminuimos en 1, ¿no? Eso ya lo saben. Y seguimos derivando lo de adentro, que sería igual menos 1 sobre BP. ¿Qué hemos hecho? Hemos aplicado esto para obtener esto, ¿no? Ahora lo ordenaremos. Pues la ecuación para la transconductancia va a ser igual a 2 veces IDSS. Sabemos que el BP es el voltaje de estrangulamiento y este dato es negativo. Por lo tanto, negativo con negativo se va a volver positivo. Pero para no entrar en confusión, podemos aumentar el valor absoluto. Si nos aseguramos de que no cometamos ningún error con los signos. Y acá tendríamos 1 menos voltaje puerta surtidor sobre BP. Entonces, esta sería la ecuación para la transconductancia. ¿Ya? Entonces, fíjense bien, no, ya no existe el cuadrado y además existe el factor de 2
y el valor absoluto de BP en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, si tenemos los parámetros del punto, podemos hallar directamente la transconductancia. Podemos comenzar el análisis de nuestro primer caso de amplificación. Haremos el de polarización fija, ¿no? Que es el más sencillito. Los capacitores C1 y C2 cumplen funciones similares, idénticas al caso del VJT. Serían capacitores de acoplamiento, ¿ya? Y el C3, en los circuitos que vaya a existir el capacitor C3, sería un capacitor de desacoplamiento, ¿de acuerdo? Entonces, la funcionalidad, la tarea de estos capacitores es la misma que en el VJT. Recordando, C1 y C2, ¿qué es lo que hacían? Protegen el punto de operación. ¿De qué manera? Al evitar que pase componente DC a través de estos capacitores, ¿no? De esa manera están protegiendo el punto de operación y además realizan el acoplamiento de la señal que quiere ser amplificada, ¿verdad? Como la reactancia depende directamente de la frecuencia, entonces esto va a hacer que el amplificador responda en ciertos rangos de frecuencia. La idea es que el capacitor de acoplamiento, su reactancia sea muy pequeña, casi cero comparado con el ZI, para que toda la señal del generador pueda pasar al circuito y tengamos un acoplamiento perfecto. Entonces va a amplificar, va a funcionar. Pero cuando yo le meto una señal de una frecuencia que su reactancia ya es significativa respecto al ZI, obviamente ya no va a ingresar la señal, ¿no? Entonces, el comportamiento de C1 y C2 está directamente relacionado a la frecuencia con la cual voy a trabajar. Por eso hemos dicho que la frecuencia crítica, que sería la frecuencia baja, hay que cumplir un requisito, ¿no? Que el ZI sea mayor o igual a 10 veces la reactancia del capacitor. Así garantizamos que toda la señal ingrese al circuito. Eso ya lo hemos explicado en su momento en el BJ. Pues veamos. Análisis AC, amplificador con polarización fija. Acá nos interesan las ecuaciones que vamos a obtener, ¿no? Para poder utilizar esas ecuaciones. Ya. Entonces tengo que dibujar el circuito completo. Y luego vamos a ir obteniendo las ecuaciones. RD, el transistor, RG, la otra batería, capacitor de acoplamiento, C sub 2, o C sub D también lo llaman algunos libros porque está saliendo del drenador. Y acá C sub G, ¿no? O C1. Entonces por estos dos nodos vamos a ingresar lo que queremos amplificar, que para nosotros va a ser el BI, ¿ya? Primero vamos a analizar con carga. Luego, el efecto de la carga es el paralelo en la ecuación, como ya hemos visto en el BJT. Acá vamos a tomar la salida o la señal amplificada. Como no hay carga, la corriente de salida, cuando analizamos sin carga, lo tomamos acá. Pero cuando ya hay carga, lo vamos a tomar en la carga, ¿no? El ZI, vamos a ver desde aquí, hacia donde indica la flecha. Y el Z sub 0, visto desde acá, ¿no? O sea, la idea es la misma. ¿Cómo vamos a proceder? El transistor reemplazamos por su modelo, igual que en el BJT. Capacitores cortocircuito, porque asumimos que están en la banda de frecuencias donde su reactancia es pequeña, entonces
lo hacemos, ¿no? Luego las baterías, cortocircuito y redibujamos el circuito y vamos hallando los parámetros. Entonces, si hacemos eso, ¿qué es lo que tenemos? Si aplicamos todo eso de una, RG, vayan pensando por qué no desaparece en este caso el RG. Transconductancia por voltaje puerta surtidor. R de pequeño y el R de drenador, ¿no? O R de grande. Aquí estaría el BI. Visto desde acá, ZI, etcétera. B sub 0. Visto desde acá, Z sub 0. Esto sería mi sub 0. ¿Dónde estarían mis terminales de puerta? Estaría acá, drenador, este punto, y surtidor, este punto. Ya, entonces empezaremos a leer los parámetros. Por ejemplo, ZI. ZI tengo que buscar la relación entre lo que es B sub I y I sub I, ¿no? Que estaría acá. Entonces, si hago eso, se puede observar claramente que mi ZI, en este caso, va a ser igual a RG, ¿no? Ganancia de voltaje. Ganancia de voltaje va a ser la relación entre B0 y B sub I. ¿Ya? B sub I podemos ver que va a ser directamente el voltaje puerta surtidor, están en paralelo, y B sub 0 podemos decir que va a ser igual, va a haber un menos, es decir, va a haber un desfase también, M por BGS por el paralelo de estas dos resistencias. Lo llevamos a la forma que necesitamos. Esto sería menos transconductancia por voltaje puerta surtidor, el paralelo de estas resistencias sobre voltaje puerta surtidor. Simplificamos y nos quedamos con la ecuación para la ganancia de voltaje. Va a haber un desfase, ¿no? Aparece el menos. Entonces, igual al caso de BJT en emisor común. B sub 0 está desfasado 180 grados con B sub I, ¿no? Por eso aparece el menos. Transconductancia en paralelo de estas dos resistencias, ¿no? Sería la ecuación completa. Tiene que ser adimensional. Se ve que se van a simplificar las unidades y voy a tener un valor adimensional. Podemos aproximar esto. Menos Gm simplemente por R de drenador, siempre y cuando la impedancia de salida del transistor sea grande, ¿no? Lo supere en 10 veces. Lo cual es probable de que pase en un 95%. Este valor del RD es un valor bastante alto y casi siempre podemos usar la aproximación de manera directa. ¿Ya?
Ahora, Z sub 0. Z sub 0 está definido como B sub 0 sobre I sub 0 cuando el circuito no está energizado o el BI es 0. Si el BI es 0, el voltaje de puerta surtidor también va a ser 0, ¿no? Como esta corriente depende del voltaje puerta surtidor, que es 0, se va a abrir. Y el Z sub 0 voy a ver directamente el paralelo entre estas dos resistencias. Entonces, podemos registrar eso. El Z0 va a ser igual al paralelo de estas dos, ¿no? Como ecuación completa. Luego podemos aproximar y decir simplemente RD, siempre y cuando este otro lo supere por lo menos en 10 veces, ¿no? Tendríamos estos parámetros. Para el de corriente podemos usar el genérico y ya tendríamos los cuatro. ¿Ya? Veamos el otro caso. El caso que van a necesitar en el laboratorio, autopolarización. Y este caso está propuesto en el laboratorio, van a necesitar esto para poder ir avanzando. Esta es nuestra última práctica con mi grupo. ¿Ya? Entonces veamos. BDD. RG. Primero vamos a hacer con el capacitor de desacoplamiento, que esté conectado. De esta manera. C2, C1. B sub C, perdón, B sub I. Entrada. B sub 0 salida. Y acá la instancia de salida. Todo eso, ¿no? Ya. A ver, vayan obteniendo los tres parámetros básicos. Hallar ZI, ganancia de voltaje y ZC. Entonces, el capacitor, como pueden ver, está ahí conectado, ¿no? Entonces, tienen que considerarlo. Luego de la clase, como habíamos quedado, vamos a subir las notas del segundo parcial. Están bien nomás, se ve que han aprovechado. Yo la verdad no quisiera que se queden, no quiero tener aprobados, reprobados. Entonces me alegra esos resultados, que estén no excelente, pero tampoco están pésimos, ¿no? Se ve que la mayoría son notas aceptables. Ya luego lo van a poder ver. Ya, entonces, alguien por favor estos parámetros de manera rápida para poder continuar. Unos 5 minutos, yo creo que es suficiente. Sigan la misma idea que el caso anterior y vayan obteniendo los parámetros.
¿Qué pasó? Ya, vamos a ir dibujando mientras siguen trabajando y vamos a ver qué tenemos. Ya este sería el circuito, ¿no? Aplicando el procedimiento que hemos indicado. Antes de comenzar a trabajar, yo veo alguna similitud con el anterior, entonces vamos a comparar. Veamos, este de polarización fija, ¿no? Y veo este que me acaba de salir. Si me doy cuenta, es exactamente lo mismo. A pesar de que es otro tipo de polarización, pero el hecho de que esté este capacitor de desacoplamiento, el C3 presente, hace que el análisis en AC sea idéntico al caso de polarización fija. Entonces podemos directamente trasladar los resultados. ¿Ya? Entonces, revisamos los resultados anteriores y exactamente lo mismo nos va a salir. Para ganar tiempo trasladamos RG, la ganancia y el ZC, ¿no? Directamente. ZI va a ser igual a RG, Z sub 0, RD en paralelo con RD y el aproximado RD, aclarando la condición, ¿no? En qué caso podemos utilizar el aproximado. Y la ganancia de voltaje con el desfase sería la ecuación completa y la ecuación aproximada. Perdón, acá estamos aproximando, acá directamente sería por pie de drenador, ¿no? Listo, tenemos resuelto el primer caso. ¿Ya? Ah, ¿qué pasa si retiramos el capacitor? Ahí obviamente van a ser parámetros diferentes. Y nos concentraremos netamente en la ganancia, ¿no? Queremos saber en el BJT si hacemos memoria. Si poníamos el capacitor, la ganancia era más grande, ¿no? Se disparaba la ganancia, era bien grande. Y cuando retiraba el capacitor, la ganancia se reducía y era más pequeña, ¿verdad? Había ese comportamiento dependiendo del capacitor. Pero veamos el otro caso. Yo podría tener el mismo tipo de polarización y solamente retirar el capacitor, ¿no?
el mismo amplificador con el mismo tipo de polarización. Entonces vamos a hallar los mismos parámetros. Pero ahora nos vamos a concentrar en la ganancia específicamente, ¿ya? Para poder comparar y sacar una conclusión. Y saber cuando yo quiero una ganancia grande, cuál usar, ¿no? Si lo pongo el capacitor de desacoplamiento o me conviene no ponerlo. Esta primera parte vamos a asumir RD aproximadamente grande o infinito. Y luego podemos revisar, si hay tiempo acá, si no directamente en el libro, el caso con el RD, considerando de que no es infinito y utilizar la ecuación. Veamos. Lo dibujaremos y con eso vamos a terminar. Hallemos la ganancia. ¿Ya? Entonces dibujamos. Aquí estaría el RG. Y aquí aparece el RS, ¿no? Ya este sería el circuito. Si cambia la estructura del circuito, obviamente la ganancia tiene que ser diferente. ZI, Z sub 0 y toda la cuestión. Ya. Como había dicho, nos concentraremos en la ganancia. Me da curiosidad saber en qué caso voy a tener más ganancia. Veamos. Por ejemplo, yo sé que va a ser igual a B sub 0 sobre B. BI. BI en este caso no va a ser directamente igual a B sub GS, ¿no? Va a ser igual a la suma. Más esta corriente que va a pasar por esta resistencia por RS, ¿no? Y acá veo que puedo factorizar. Aprovecharemos para factorizar 1 más transconductancia por RS. Sería lo que tengo para el subir. B sub 0. Veo que esta corriente va a venir acá y va a aparecer un signo menos. Por RD, ¿no? Si lo dividimos, tendríamos todo esto en la parte superior sobre esto. Se puede ir esto y me quedaría la ecuación de la ganancia. Menos, se mantiene el desfase, eso es lógico, no tiene por qué cambiar esa parte. Transconductancia por RD sobre 1 más M por RS, ¿no? Si comparamos, esta es la otra ecuación, vamos al aproximado, ¿no? Considerando que RD es bastante grande, puedo concluir de que voy a tener más ganancia en el caso con capacitor de desacoplamiento.
Entonces se mantiene la misma conclusión que en los BJTs. Siempre y cuando esté presente el capacitor de desacoplamiento, la ganancia va a ser mayor. ¿Ya? Y cuando retiramos el capacitor de desacoplamiento, se ve en la ecuación matemática que la ganancia va a ser menor. Y eso lo van a poder verificar en la etapa de simulación, ¿no?, de sus laboratorios. Ya, terminemos esto de una vez para... Ya, se los voy a anotar y ustedes verifiquen. ZI tiene que salirles RG, Z0, RD. Esto verifiquen, por favor, en el libro. Libro base. ¿Ya? Como una pequeña tarea. Y también pueden chequear el caso divisor de tensión. Y así mañana podríamos hacer problemas directamente. ¿Ya? Hay una parte interesante en el libro base, en la parte final hay como unos resúmenes, ¿no?, de los casos y las ecuaciones. Pueden revisar también esa parte. Ya, entonces mañana haríamos problemas y les voy a recordar un poco lo que habíamos quedado. Esta noche se va a revisar el primer parcial. En un momento me falta escanear y voy a subir la solución del primer parcial a Classroom. ¿Ya? Entonces el segundo grupo, no el segundo grupo, sino era un grupo un poquito numeroso. Los que faltan, los que faltaban, lo tengo anotado, pero voy a buscar. Se conectan esta noche para concluir la revisión del primer parcial. Reclamos que tengan sentidos, por favor. No entrar y a ver, reclamaré y probaré suerte. No, eso no, por favor. Sino algo concreto. Por ejemplo, yo tenía la práctica y en el archivo que he subido no está figurando. Entonces es un reclamo concreto. Quiero saber qué es lo que ha pasado. ¿Ya? O estoy seguro de que he hecho dos buenas, estoy seguro porque las he vuelto a resolver, etcétera, y me sale lo que me salió y está bien, etcétera, y no tengo 50, tengo 25, por ejemplo. 25 quiere decir que solamente tengo una buena, ¿no?, según el registro que me han hecho. Y estoy seguro de que tenía dos buenas, entonces debería tener 50, ¿no? Entonces quiero saber qué es lo que ha pasado.